Soy Jesús Aldana, arqueólogo, especialista en patrimonio cultural sumergido. Desde antes de graduarme comencé a trabajar en temas vinculados a patrimonio cultural marítimo, patrimonio cultural sumergido en general. Posteriormente hice una especialización en el tema y bueno, he tenido la fortuna de trabajar en el sector tanto defensa como cultura y pues así un poco aportar desde los mecanismos, instrumentos de manejo y gestión en general. Entonces esa es como la parte que espero que sea un poco más aburrida de mi parte, la descripción de mi perfil, pero bueno, la idea principal es, bueno, primero yo básicamente Ay, el sí. objetivo de esta pequeña charla que no tiene más de 20 diapositivas, que son simplemente un apoyo audiovisual, por lo llamativo que resulta siendo el tema. em, Trata como de hilar distintas preguntas que nos van a surgir al momento de leer justamente el título de la charla, un poco los temas que se van a abordar, un poco la coyuntura que atraviesa Colombia hoy en día en este tema. Y básicamente la idea es irlo hilando. Como esto, tenemos algunas personas conectadas y tenemos algunas personas que después van a ver la grabación. Pues por supuesto, cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier interés en particular, cualquier publicación, cuestión vinculada tanto académica como no académica sobre el tema, pues por supuesto pueden contactarme. Yo les hago llegar mi correo o mi WhatsApp, no hay ningún problema. Pueden contactarme porque este es un tema que pues por muchos años ha estado muy invisibilizado. Entonces, básicamente, un poco la pregunta inicial que nos surge al momento de abordar estas herencias sumergidas es justamente, bueno, ¿qué es el patrimonio cultural sumergido, no? Entonces, hay una definición por ley en el ámbito colombiano y hay toda mm, como una evolución alrededor de ella, pero pues más allá de entrar a esas definiciones un poco aburridas y para hacerlo un poco más dinámico, pues patrimonio cultural sumergido es básicamente toda aquella vestigio, elemento, objeto que fue fabricado o con el que ha interactuado el ser humano. Y por esta razón fue dejado, fue abandonado, perdió su uso y queda en un entorno terrestre, en un entorno subacuático. Y con el pasar de los años comienza a deteriorarse, a dañarse, a afectarse por distintos factores y bueno, un poco queda preservado con el pasar con el tiempo y hoy en día cuando lo encuentran los arqueólogos, las arqueólogas o cualquier científico interesado por el pasado, pues comienza a toparse con estas evidencias pasadas. Entonces, básicamente, el patrimonio cultural sumergido es cualquier elemento derivado de la actividad humana que construyeron las civilizaciones, comunidades antiguas y que se preservó hasta hoy en día y son un poco el reflejo, son un poco la herencia, son un poco ese relato alrededor de lo que pasó. Entonces, mm, básicamente, el patrimonio cultural sumergido es eso, cualquier elemento, por definición es más de 100 años que esté sumergido parcial o completamente bajo el agua y que por ahí nos pueda brindar muchas respuestas sobre nuestro pasado, porque pues a fin de cuentas termina siendo, pues al entrar a cada uno de los conceptos, es como el patrimonio, significa toda esa herencia cultural, social, que enriquece un poco nuestro conocimiento, que ha nutrido y que nos define lo que somos hoy en día, ¿no? Cultural, entendido como todo aquello que agrupa todas las actividades que hacemos, ¿no? Nuestras creencias, nuestras prácticas, nuestros conocimientos, nuestros saberes, todo lo que engloba un poco lo que nos define como sociedad. Y sumergido, como su nombre lo indica, justamente, mm, pues que se encuentra bajo el agua. Y este bajo el agua, estas herencias sumergidas, entonces como pueden ver en la foto un poco, que es un vuelo de dron en Cayo Bolívar, en el archipiélago de San Andrés, provincia de Santa Catarina, pues como pueden ver en el fondo, hay unos elementos con unas formas circulares, unas formas alargadas, unas formas cuadradas, que un poco nos comienzan a indicar que pues allí hay algo, ¿no? Y que está sumergido, en este caso en el mar, por supuesto. Valga la aclaración, el patrimonio sumergido, subacuático, no se limita solo a lo marítimo, ¿no? Hay un amplio espectro de posibilidades, por ejemplo, vinculado a cómo hay también actividades humanas que tienen un reflejo bajo las aguas de los lagos, de las lagunas, de los manantiales, de los embalses, de los ríos, todas estas manifestaciones de aguas que podemos llamar continentales, que no se encuentran justamente en la costa o en el mar abierto, sino también en aguas interiores, que por supuesto Colombia está repleto de ellas. Entonces, pues básicamente son herencias sumergidas. Todo este reflejo de nuestro pasado, todo este reflejo de lo que somos, pues es un poco, es ese ideal. Y coloco acá justamente una frase muy puntual de cómo los griegos solían decir que la vida no examinada no merece
la pena ser vivida y comprender la propia cultura, lo que somos, lo que nos define, es la base para cualquier vida con sentido. Es decir, entendernos de dónde venimos, de dónde, mm, qué es lo que hemos hecho en el pasado, cómo es que nos hemos relacionado entre las personas, pues un poco es lo que nos define hoy en día. Es toda una suma de eventos pasados que nos conllevó a ser lo que somos hoy en día. Y hay veces que eso se preserva de forma escrita. Hay forma que se preserva, hay veces en las que se preserva de forma material. Entonces eso es lo que un poco lo que es el patrimonio cultural sumergido, ¿no? Y una de las ciencias principales que aborda esto es la arqueología. Mm, la arqueología básicamente entonces consiste justamente en analizar esas evidencias pasadas del humano para comprender cómo evolucionó, cómo se desarrolló, cómo llegó a ser lo que es hoy en día, con el fin último de dar respuestas a todos los fenómenos, a la cultura, a la sociedad, a la economía, a la política, a la religión, bueno, todos los aspectos vinculados a lo que somos. ¿Y qué estudia la arqueología generalmente? Pues ya les hice un poco el spoiler cuando hablamos al principio, pero básicamente la arqueología estudia todas estas evidencias materiales que se preservan del pasado. En este caso, las estatuas de San Agustín. Le coloco unas fotos en el Huila, al suroccidente de Colombia, muy cerca de donde están muchos de ustedes. Y pues básicamente encontrar estas estructuras de piedra muy grandes, como pueden ver la escala respecto a los humanos que están ahí al lado, quienes trabajaron a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, y como un poco a partir del hallazgo de estas evidencias podemos comenzar a dar respuestas, ¿no? Y hay múltiples espectros de las respuestas, y múltiples fenómenos, y múltiples espacios. Y justamente ahí es en donde surge un poco la subdisciplina de la arqueología marítima y subacuática. Entonces les coloco esta ilustración editada, un cuadro sobre una confrontación naval entre un par de naves inglesas y una francesa. Y básicamente lo edité con esas fichas de rompecabezas porque lo que hace la arqueología es justamente eso, un poco comenzar a hacer un ejercicio detectivesco, como de muy Sherlock Holmes, de comenzar a entender cuáles son las piezas que se nos preservan del pasado y cómo podemos unirlas para reconstruir lo que aconteció. Entonces la arqueología marítima y subacuática naturalmente se interesa es por esos fenómenos pasados de los seres humanos, esas actividades, mm, esas dinámicas, esas relaciones del pasado, pero en un entorno marítimo o acuático, los que les mencionaba anteriormente. Entonces, comenzamos a unir todas esas fichas para reconstruir esos eventos, para comprenderlos, para entender sus causas, sus desarrollos, sus consecuencias, ¿no? Un poco acción-reacción, entender qué es lo que pasa y cómo eso se ha enmarcado en la gran historia de la humanidad y que estudia la arqueología marítima y subacuática. Entonces, lo que generalmente se asocia, naturalmente, es el aspecto de los naufragios. Aquí estamos nosotros y unos investigadores internacionales en un naufragio en Cartagena de Indias. em, y es comenzar justamente a apelar a una de las principales técnicas que hace la arqueología, que seguramente lo que han visto en algunas películas o en algunas series de excavación, ¿no? Pero ya no excavar con la pala en la tierra, sino excavar con una manga de succión bajo el agua para comenzar a remover el sedimento, lo que hay en el fondo, para comenzar a encontrar qué es lo que hay, porque como pueden ver a la derecha, pueden preservarse estos grandes estructuras también un poco rectilíneas, pero que en esencia por ahí no tienen muchos sentidos para un ojo no entrenado, pero un poco más adelante, cuando se comienza un poco a ver que las respuestas que da derivado de la materialidad que lo constituye, de las medidas, de las formas, esos análisis especializados comenzamos a saber, ok, bueno, esto puede ser un elemento de una embarcación. Entonces, generalmente se asocia a embarcaciones, ¿no? A naufragios, a naves, buques de distintos tamaños, distintos materiales que naufragaron, que se ubicaron en el fondo y que en el fondo marino y que pues nos dan respuesta a esos fenómenos pasados. Pero, por supuesto, valga la pena también la aclaración, así como la arqueología marítima y subacuática no solo se limita al mar, sino que también abarca otro tipo de contextos acuáticos, pues esta subdisciplina tampoco se interesa solo por los naufragios, solo por los barcos, ¿no? Los famosos galeones, navíos de línea, bueno, etcétera, más tipos de barcos, sino también por infraestructuras civiles, construcciones militares, fortificaciones, murallas, asentamientos humanos costeros, o basureros, o cualquier tipo de infraestructura, construcción, una casa perfectamente que se encuentre en el borde costero y que por cambios en la línea de costa hoy en día se encuentre bajo el agua. Entonces, básicamente nos interesa analizar todo vestigio, todo objeto, toda materialidad humana que cuente con cierta antigüedad y que nos pueda brindar respuestas sobre el pasado, ¿no? Pero
mi especialidad en lo que mayor me he enfocado ha sido en los naufragios. Entonces voy a tratar de abordar los naufragios en su mayoría, que es lo que casi siempre se comprende en el marco de esta disciplina, ¿no? Y qué es lo que podemos encontrar normalmente bajo el agua. Entonces, como le mostré en la foto anterior, hay un palo largado que pues es una madera y lo que generalmente nos estamos encontrando bajo el agua son este tipo de elementos de estas ilustraciones, por ejemplo, de hace 3 siglos, imagínense, en donde comenzamos a encontrar lo que hace parte de como del estómago, como de la pancita de los barcos, cuando se depositan en el fondo, según cómo se depositen, pero generalmente lo que encontramos son estas maderas, ¿sí? Como de esta sección de las embarcaciones, lo cual pues puede ser un poco frustrante porque se espera otras cosas, pero en realidad pues, puede ser muy revigorizante y puede ser muy nutritivo en la medida que puede brindar particular información sobre los fenómenos del pasado. ¿Y por qué? Pues porque básicamente uno comienza a analizar todo con unos ideales, ¿no? Uno comienza a decir, no, bueno, en Bob Esponja o en Piratas del Caribe o en algunas series, películas o bueno, como productos que nos hablan sobre el mar y sobre el fondo del mar y sobre estos eventos humanos pasados vinculados a galeones y a embarcaciones de estas características, pues uno tiene el ideal de que esto que estamos viendo en pantalla, embarcaciones en madera casi perfectamente conservadas, son las que vamos a encontrar bajo el mar, ¿no? Y pasa que esto solo pasa en algunos contextos muy puntuales a nivel global, en el mundo. Solo pasa muy cerca al norte, muy cerca al sur, cerca a los polos, en donde por las aguas tan frías, por las bajas temperaturas, pues hay menos proliferación de organismos, hay menos bichitos que se comen las maderas o los materiales orgánicos, que son pues esos de madera, cueros, cuerdas, telas. Y pues como hay menos, pues se preserva más. Entonces podemos ver cascos completos y podemos ver las portas de los cañones, ¿no? Y podemos ver como esta maravillosa estructura de una embarcación, ¿no? En madera. Otra cosa completamente distinta es con los metálicos, como las fotos que seguramente habrán visto del Titanic o las películas que habrán visto del Titanic. Entonces, es un poco comenzar a darse cuenta que una cosa es lo ideal, ¿no? Y una cosa es como la expectativa y otra cosa es la realidad. Esto es en realidad lo que nos encontramos en estas aguas que están más hacia los trópicos, más hacia el Ecuador, más hacia el centro del planeta, en donde debido a las altas temperaturas, debido a la mayor presencia de organismos, debido a, bueno, condiciones de la columna de agua, ¿no? De las propiedades químicas del agua, pues comienzan a promover que haya como un contexto no muy ideal para los contextos arqueológicos sumergidos. Entonces, lo que nos encontramos bajo el agua es esto. Entonces, lo que les estoy mostrando a la izquierda es lo mismo que les mostraba anteriormente con la persona que estaba tomando las medidas, pero vista desde lateralmente y a partir de un análisis uno sabe, ok, listo, esta es la columna vertebral de la embarcación, esto es todo lo que atraviesa en la mitad, se llama la quilla y la sobrequilla. Y es una reconstrucción, ok, bueno, listo, que me puede brindar un poco un ideal de lo que es una embarcación que ha estado sumergida durante 300 años. Ese es el mismo que les decía en Cartagena, Indias, en el Caribe. Y otra cosa es lo de la derecha, cuando el arqueólogo o la arqueóloga comienzan a excavar con los mecanismos que les decía y comienza a encontrarse esto, que es como el piso de la nave, pero el piso más inferior de la ilustración que les mostraba ahorita. Entonces, resulta siendo un poco particular como el ideario es encontrar esto perfectamente conservado en aguas muy frías, pero en nuestras aguas un poco más calienticas, pues es bien difícil y nos topamos con eso. A pesar de que el arqueólogo o la arqueóloga se entusiasma mucho con esto, pues es un poco difícil llegar a como promover este tipo de conocimiento en espacios en donde la gente que no sabe pues se entusiasme, ¿no? Pero entonces más allá de lo que resulta de estos estudios, de estas fotos, de estas reconstrucciones, pues es más qué información podemos dar, ¿no? ¿Qué información deriva de ello? Entonces, para eso la arqueología siempre ha apelado a otras áreas del conocimiento. Entonces la arqueología, como en cualquier buen equipo de trabajo, no puede actuar solo, no puede actuar sola. Es necesario que apele a otras áreas del conocimiento. Entonces está la historia, ¿no? Está la antropología, está, bueno, ya en los temas más que más se han abordado tal vez en estos espacios, pues, la biología marina, ¿no? La meteorología, la oceanografía, la hidrografía, es decir, distintas áreas del conocimiento que nos dan información sobre el mar y nos pueden dar información o nos pueden complementar la información y ponerle más piezas a ese rompecabezas que les mostraba ahorita para comprender, caracterizar y estudiar un fenómeno pasado. Entonces,
alrededor del mar hay muchas fuentes de información, ¿no? Entonces, uno de ellos es, pues, las fuentes históricas, o las geográficas, las cartográficas, ¿no? Estos mapas antiguos que hicieron los navegantes, los exploradores, los cartógrafos, durante muchos siglos, en donde no habían las fotografías satelitales o las tecnologías con las que contamos hoy en día, bueno, más recientemente. Y, pues, particularmente en el ámbito colombiano, comienzan a identificarse, pues, múltiples contextos, áreas de interés por su importancia económica, comercial, política, y comienzan a hacerse estos mapas. Entonces, estos mapas también comienzan a reflejar algo muy, muy interesante, que es ese potencial, ¿no? Como esa expectativa que hay alrededor de, listo, yo hoy en día, un arqueólogo, encuentro esta información, encuentro esos datos y qué puedo comenzar a comprender respecto al pasado humano. Mm, Y es comenzar en un ejercicio muy detectivo, es comenzar a buscar mapas antiguos, comenzar a excavar antecedentes investigativos, como esas pistas, esas pruebas que hay sobre el pasado, para comenzar a descubrir. Y el potencial histórico de Colombia es gigantesco, porque, como ya saben, e incluso antes de la llegada de los europeos al continente, pues habían muchas comunidades, habían muchas sociedades que también son objeto de estudio de la arqueología marítima y subacuática, de las que es más difícil encontrar evidencias porque, pues, a nivel de escala no son los mismos fenómenos, no son la misma cantidad de personas, no son las mismas materialidades. Entonces, pues naturalmente resulta siendo a veces un poco más difícil aproximarse a ellos, pero aquí les traigo el ejemplo de la bahía de Cartagena de Indias. Seguro algunos de ustedes han ido allá y pues se darán cuenta que ha cambiado, que ha evolucionado este mapa respecto a las fotografías y a los mapas y al Google Earth de hoy en día. Pero un poco lo que comenzamos a observar es, ok, ¿qué estamos viendo? Entonces es comenzar a analizar. Listo, estamos viendo la bahía de Cartagena de India, estamos viendo su centro histórico, ¿no? En donde están todas esas casas coloniales, antiguas, históricas, pero también vemos unos barcos y hay muchos barcos. Entonces, cuando podemos hacer ese ejercicio detectivesco y nos comenzamos a acercar un poco a lo que dice en las descripciones, a lo que dice en los datos, es que, ok, es un asedio que hubo por parte de los ingleses en 1741, imagínense, hace 300 años, y es comenzar a encontrar, ver qué es lo que hay. Y entonces, claro, entonces la arqueología subacuática, no, bueno, listo, eso pasó, entonces puedo encontrar las balas, ¿no? Puedo encontrar las armas que se usaron, pero cuando uno comienza como a estudiar en algunos puntos más detallados, comienza a observar que hay unas naves que se están quemando, naturalmente por la confrontación, hay otras que están parcialmente hundidas o completamente hundidas y lo reflejan, lo escriben, lo dibujan. Y un poco entonces el arqueólogo o la arqueóloga hoy en día coge esa información, hace ese zoom, analiza esos datos y comienza a decir, ok, entonces aquí hay una posibilidad de que hay una nave. Y resulta que la nave que les estaba mostrando en diapositivas anteriores, estas verdes y un poco entendibles fotos, son una de estas naves que se naufragaron acá, en el canal de Boca Chica, una pequeña abertura que había en su momento, el único tránsito navegable de la época. Y pues es comenzar a entender, ok, si esto es una esta nave, entonces comienza uno a como hacer el ejercicio de rastrear el nombre, el origen, el tipo de nave que era, cuántos cañones tenía, cuántas personas podía transportar, cuánto peso podía soportar. Y entonces nos damos cuenta que el potencial histórico de Colombia, el potencial arqueológico, pues comienza a ser gigantesco. Em, y entonces ahí es cuando uno comienza a entrar a ese nivel de detalle, como uno contrasta, ¿no? Uno cómo comienza a identificar, ok, listo, tengo algo en los mapas, pero ¿cómo sé que lo que está en los mapas aconteció de esa forma, con esas características? Y aquí les traigo unas representaciones de la isla de Providencia y la isla de Santa Catalina, en el archipiélago al norte de Colombia, en el Caribe. Em, y comenzamos a partir de la identificación de mapas y comenzar, por supuesto, siempre en un trabajo articulado, por eso es que la arqueología nunca actúa sola, siempre actúa con otros áreas del conocimiento, pero no solo áreas del conocimiento, sino también otros actores del conocimiento. Y entonces aquí, a partir del conocimiento de centros de buceo locales, de pescadores locales, de lancheros locales, de personas de la tercera edad que tienen mucho conocimiento sobre su territorio, mucho más que el arqueólogo o la arqueóloga que se mueve desde Bogotá hacer las cosas en otros territorios, saben mucho más ellos que nosotros en esa materia, y nos comienzan a decir, bueno, no, aquí hay unos cañones y hay unos ladrillos, y entonces cuando uno comienza a contrastar y a usar todas las herramientas de los mapas, de los puntos, de las coordenadas, uno comienza un poco a entender.
que hay una conexión, un vínculo entre lo que la posición en la que nos pone esta fortificación, este fuerte, estos castillos, como se podrían llamar en el continente europeo. Comenzamos a encontrar evidencias de ellas, algunas en tierra, en el borde costero, aquí estamos muy cerca del mar, pero también otras completamente sumergidas. Entonces comenzar a analizar esos cañones que, como saben, entonces, según lo que hemos venido conversando, es patrimonio cultural sumergido, ¿no? Em, y entonces, como se dan cuenta, mi presentación ha sido muy caribecentrista y en Pacífico Vivo no he hablado mucho aún del potencial del Pacífico, y lo que pasa es que en materia de patrimonio cultural sumergido, de arqueología marítima y subacuática, en el Pacífico el tema ha sido considerablemente menos abordado. Desde la historia, por supuesto, hay varios estudios muy valiosos, pero desde la arqueología es un poco más limitado. Entonces, em, básicamente lo que quiero presentarles en estas siguientes diapositivas es que hay un potencial también gigantesco en Buenaventura, en Tumaco principalmente, y comenzamos a encontrar los mismos, muchos mapas similares de las mismas épocas con las mismas técnicas que se hacían en Cartagena, pues también se pueden encontrar en el Pacífico. ¿Por qué? Y en Buenaventura particularmente porque pues había un interés por este otro puerto tan estratégico, así como Cartagena era muy estratégico política, comercial y económicamente, pues el puerto de Buenaventura también, porque pues en esa época no existía ni el canal de Panamá y el tránsito por el sur era un poco más difícil, como sabrán. Entonces, mm, comienza también a adquirir una importancia y una relevancia en la cual es necesario pues mostrar, exponer un poco lo que estamos viendo, lo que ellos estaban viendo, perdón, en la época, y la necesidad de conocer su territorio para transportarse, comunicarse y navegarlo, navegar a través de él. Entonces, también hay mapas de Buenaventura y da la casualidad, al igual que en Cartagena, que también habían fortificaciones. Mira, esto es así como Cartagena tiene el Castillo San Felipe, no sé si algunos de ustedes lo han visitado, así como hay am, otras fortificaciones de menor tamaño cerca a los naufragios que hemos identificado. Y bueno, es todo un sistema pues fortificado, ¿no? Destinado a defender a toda costa el puerto, la bahía. Pues en Buenaventura, a pesar de que era de menor escala, debido al tamaño, debido al flujo de embarcaciones, debido a la conexión que había con las demás potencias colonizadoras europeas, pues naturalmente, a pesar de esas distancias, también habían, sí que habían unos planos y unos fuertes, unas construcciones y unos fuertes con otros materiales, con otras características, pero un poco con los mismos principios. Y por supuesto también se comienzan a encontrar mapas o planos, perdón, de qué cañones se ubican en dónde, para apuntar hacia qué punto, con qué ángulo, con qué distancia. Y el fin último es comenzar a entender que este potencial que está en los mapas también está en el territorio, ¿no? Bajo el agua, en la costa. Y aquí les traigo algunos de los naufragios, por ejemplo, aunque hay un salto temporal considerable, es un poco la información hasta ahora que hemos podido compilar. Y es los que son de Buenaventura, los que conocen mucho más que yo, por supuesto, sobre la materia, pues en materia de potencial arqueológico, en potencial de patrimonio cultural sumergido, pues hay una amplia diversidad de contextos. El mismo Tritonia, que ya va a cumplir los 100 años de antigüedad, el Olaf Bake o el Vencedor, de los cuales hay registros de ya no solo históricos, de mapas antiguos o de planos, de gráficos, sino también de fotografías, porque ya la fotografía existía para la época. Eso sí, pues, como se dan cuenta, seguramente hay embarcaciones en madera, seguramente hay embarcaciones con estos cañones, con este tipo de conocimiento como preliminar que uno tiene generalmente de los naufragios, pero son metálicos que nos pueden brindar la misma o más información sobre los fenómenos del pasado, en donde los humanos hicieron, innovaron, hubo una revolución industrial, hubo a partir de unos años un cambio considerable, significativo en cómo construir, cómo hacer las cosas, con qué materiales hacerlos y cómo hacerlas funcionar. Y pues comienzan a haber muchas naves, muchas embarcaciones metálicas a vapor, como las que les mostré al principio, que me pueden brindar información también sobre lo que pasó en el pasado, ¿no? Sobre lo que hicieron nuestros antepasados. Entonces, mm, ahí en el malecón, en Buenaventura, como saben, está la propela del Tritonia, y en el museo ahí cercano también hay algunas evidencias del naufragio. Entonces, todo esto se convierte en una representación clara de que no solo hay mapas e historias por contar en el Pacífico, sino que también hay materialidades que nos pueden complementar y nutrir esas historias para entenderlo mejor desde lo que hacemos nosotros en la arqueología marítima y subacuática.
Y entonces aquí volvemos, este es el mismo naufragio que les mostraba en las primeras diapositivas. Volvemos entonces a la actividad como más, o tal vez en esencia más primigenia, como más básica, como más como necesaria al momento de hacer arqueología subacuática y es bucear, ¿no? El buceo. Yo me metí particularmente en ese tema, me enamoré de ese tema, fue porque hice un curso de buceo, buceé en una piscina, después buceé en un mar y bueno, me enamoré completamente de las condiciones completamente distintas y justamente al enamorarme de las condiciones dije, ok, listo. Si es maravilloso hacer esta actividad mientras descubro lo que me apasiona, que es entender el pasado, comprender el pasado, nutrir el presente a partir de su conocimiento del pasado, pues es comenzar a hacerlo en la práctica, hacer una tesis, hacer una especialización, dedicarme todos esos años a hacer arqueología marítima y subacuática. Uno comienza a comprender como las diferencias, ¿no? Entonces hay ocasiones en las que yo puedo hacer. Entonces está el buceo, que son los primeros metros haciendo cursos básicos, que seguro muchos de ustedes tienen debido a su especialidad, y em, pues comenzar a entender y ver y observar estas cosas. Entonces, lo primero a veces es tomar fotos, así como pueden ver a esta buzo, es una oficial de la Armada, especialista en patrimonio cultural sumergido, que está con este palito, un tubo PVC con cintas cada 10 centímetros, midiendo un metro total y ponerlo para poner como en perspectiva, saber la escala de lo que estamos fotografiando, ¿no? Y comenzamos a encontrar estos barcos que les mencionaba también que hay en el caso de Buenaventura, estos barcos a vapor, estos barcos metálicos que por X o Y motivo naufragaron y hoy en día podemos descender a ellos y observarlo. Este está a tan solo 4 metros. Pueden ver en la fotografía de la derecha que incluso se ve el reflejo del oleaje, del espejo de agua, ¿no? Como el reflejo del sol, porque estamos a muy pocos metros de profundidad y por ende lo podemos eh, visitar. Pero hay otros sitios que no podemos visitar y es aquí en donde entra el famoso y llamativo históricamente hablando el famoso Galeón San José. Entonces, hay unos sitios que pues el ser humano no puede bucear porque nosotros, digamos, al menos en arqueología, hay casos en el Mediterráneo en donde pueden bajar a 100, 110 metros a hacer algo útil, ¿no? Quedarse abajo y hacer algunas labores con el fin de compilar información para comprender el pasado, como les mencionaba. Pero hay otras en las que es completamente imposible y pues el Galeón San José se encuentra, como saben, a 600 metros de profundidad. Entonces, ahí el arqueólogo, la arqueóloga, tienen que apelar nuevamente, como siempre lo hacen, a otras áreas del conocimiento completamente distintas o completamente ajenas a estas ciencias sociales interesadas por el patrimonio, ciencias sociales interesadas por el pasado, y comienza a ir a apelar, a pedirle ayuda, a trabajar en conjunto con marinos de la Armada Nacional. Entonces es necesario ir con estas grandes plataformas, con estos buques, aquí el ARC Caribe, y no solo es llegar hasta el punto en donde está el Galeón San José, sino también es saber cómo podemos bajar hasta el Galeón San José. Sí, Jesús Aldana, con su curso de apenas 27 metros de profundidad para poder bucear, puede bajar y esto está a 570 metros más, cómo bajar y es entonces ahí cuando nos unimos con los buzos de la Armada que son especialistas, expertos en robótica submarina, en donde baja un robot, un vehículo operado remotamente. Y este robot lo que hace es que baja a cientos de metros de profundidad. El robot no es toda la cajita, que es lo que están viendo acá, sino este pequeño aparato, pues ni tan pequeño, en realidad es considerablemente grande, pero em, básicamente sale de esta caja, de este protector en donde está otro cable que le permite movilizarse más, sale y pues hace un poco alguna de las labores que hace el arqueólogo o la arqueóloga, por supuesto con otras limitaciones, pero básicamente lo que hace en el caso del Galeón San José con un objetivo no intrusivo, es decir, de no afectar, lo que hay en el fondo es comenzar a identificar, registrar, documentar qué es lo que hay en el fondo, ¿no? Y lo que hay en el fondo, en este caso, es cerámica china, porcelana china, perdón, elementos cerámicos en donde almacenaban los líquidos, los granos, como los materiales necesarios para su subsistencia, ¿no? Y comenzar a encontrar lo que también es muy famoso, generalmente en los galeones y en los naufragios, en la arqueología subacuática, estas monedas y la información que tienen, espero que alcancen a ver. Aquí hay unos números, y hay unas letras, y hay unos símbolos, pero también están los cañones, ¿no?
son 22 de 64 que transportaba. Entonces aquí, como se dan cuenta, también hay unos escudos y también hay unas marcas y un poco la idea de el arqueólogo, la arqueóloga es unirse con el historiador, con la historiadora, con, con los marinos de la Armada, con los expertos y expertas en robótica submarina, con los oceanógrafos, oceanógrafas, hidrógrafos, hidrógrafas, mejor dicho, todas esas áreas del conocimiento que nos comienzan a dar información técnica, científica, analítica, interpretativa, para que el arqueólogo o la arqueóloga sepan, ok, listo, no, esto es de esta época, tiene estas características, es de esta dinastía, es de este rey, de este periodo, de esta reina, pero, ¿cómo decir, ok? Y entonces entra, por ejemplo, una disciplina muy importante dentro del tema, que es la conservación. Entonces, los conservadores, las conservadoras comienzan a decir, ok, listo, sabemos que es de esa época y demás, pero sabemos aún con un nivel de detalle considerable que están ahí 300 años después porque el agua, el sedimento, la presión, bueno, múltiples factores permitieron que se preservara em, con el pasar de los años y justamente para eso es necesario considerar como las distintas espectros, las distintas perspectivas, las distintas visiones que hay alrededor del tema. Entonces, es observar, analizar, comprender, siempre en un trabajo articulado y para llegar a 600 metros de profundidad, pues aún más disciplinas en ese requieren y es comenzar a decir, listo, puede que sea el Galeón San José, puede que sea construido en 1698, puede que se haya hundido en 1708, puede que se haya hundido en el marco de una batalla, una confrontación entre ingleses y españoles, puede que se haya hundido por una falla estructural, puede que se haya depositado de X o Y manera en el lecho acuático para básicamente comenzar a hacer nuevamente el ejercicio detectivesco, ¿no? Hipótesis, teoría, comenzar a plantear la posible respuesta a esa hipótesis a partir de los datos científicos que hay, a partir de las evidencias que hay, ¿no? Es como una escena del crimen, ¿no? O sea, todo tiene que quedarse quieto, pero después todo puede analizarse a nivel de detalle y para ello es necesario pues tener un ejercicio muy cuidadoso como lo hacen los forenses, como lo hacen los de criminalística hoy en día. Pero es una analogía, como una ejemplificación respecto al pasado. Entonces, volvemos otra vez a nuestros sitios pocos profundos. Volvemos otra vez a nuestros sitios someros, como lo llamamos, y es comenzar a ver cómo este estudio del pasado, esta aproximación detectivesca, ¿qué nos puede brindar? ¿Qué nos puede aportar? ¿Qué nos puede nutrir? Entonces aquí estamos investigadores, investigadoras locales, colombianos, colombianas, hay mexicanos, hay españoles. Y básicamente listo, comenzamos a excavar, comenzamos a sacar unos clavos, unos pernos, unas maderas, unas cerámicas, unas porcelanas, les tomamos fotos, las medimos, dibujamos. Sacamos muestras de las maderas, excavamos al detalle algunas áreas de mayor interés y ¿para qué? Y pues básicamente será que es simplemente para el disfrute, el ocio, el interés particular, por ejemplo, que tenemos los arqueólogos, los arqueólogas por este particular pasado, simplemente un interés muy como de que recae solo en mí. Y pues no, en realidad lo que debe aportar la arqueología marítima y subacuática, lo que debe aportar el patrimonio cultural sumergido, lo que debe aportar el conocimiento sobre el pasado, tiene múltiples respuestas, tiene múltiples espectros, pero pues particularmente sí que una de las prioridades es que eso tenga una incidencia en la sociedad colombiana del hoy, ¿no? Que pueda brindar la información sobre el hoy, que pueda entender que todo lo que aconteció en el pasado, que todo lo que se desarrolló en el pasado tiene una directa influencia en el presente, tiene una directa incidencia en lo que somos hoy en día, en cómo nos definimos hoy en día y cómo es necesario que no solo se comprenda para analizar nuestra cultura, como les mencionaba en la frase al principio, para que valga la pena entender lo que somos hoy en día gracias a lo que pasó en el presente, gracias a los sacrificios, gracias a como todos las falencias que, que han acontecido en el pasado, todas las vulnerabilidades que han acontecido en el pasado, un poco comprender cómo
todo ello nos puede ayudar a sobrellevar, a entender, a dimensionar y un poco a mejorar lo que estamos siendo hoy en día, lo que queremos ser en el corto plazo y en el largo plazo. Y al mismo tiempo, la única manera de hacer esto, de plantear este conocimiento, de plantear esta conciencia, em, es necesario que las comunidades locales, que las comunidades que históricamente han interactuado con estos recursos culturales, con estos naufragios, con esos fuertes, con esos cañones, con esos entornos costeros, con esos entornos marítimos, pues sí o sí em, se vean empapados, se vean como articulados y se vean como nutridos por estas perspectivas. Entonces, la única manera es haciendo este tipo de actividades. Entonces, para cerrar, les quería traer justamente lo que se ha hecho, por ejemplo, en talleres de lo que llamamos activación patrimonial, que es un poco vincular a las comunidades, nutrirlas, que ellas sepan, que sepan más, porque saben muchísimo, pero que sepan más sobre estos aportes que puede estar dando la disciplina arqueológica y comenzar a hacer talleres con niños, niñas, estudiantes, tal y cual, un poco como lo estamos haciendo acá. A partir de, por ejemplo, talleres de construcción naval, de cómo era que se construían las naves en el pasado y cómo hoy en día se construyen en muy buena medida con las mismas técnicas, sobre todo las de madera. Entonces, bueno, wow, esto que estoy aprendiendo y que estoy implementando hoy tiene una herencia que me brindan mis padres, mis madres, mis abuelos, mis abuelas y que por supuesto se remonta a décadas, siglos, incluso milenios atrás. Entonces eso termina siendo como muy prometedor en la medida que encontramos un vínculo más cercano en lo que a veces suponemos. Entonces, por ejemplo, en una iniciativa maravillosa que muchos de ustedes deben conocer de las expediciones científicas Seaflower, en la biosfera Seaflower, en el archipiélago de San Andrés, provincia de Santa Catalina, pues se han hecho expediciones científicas para justamente nutrir el conocimiento en materia de biología marina, de ecología, de geología, de oceanografía y hidrografía, pero también de patrimonio cultural sumergido, articulando las ciencias sociales interesadas por el tema y em, como en la visita a Cayo Bolívar, ubicado al suroriente de San Andrés, de la isla de San Andrés, como en las actividades como científicas y todo que estábamos haciendo allá, hubo una visita, gracias a la organización de la Comisión Colombiana del Océano, la coordinadora de todas esas expediciones científicas, llevaron a 12, 10 estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia, sede Caribe, a visitar la isla del Cayo, al cual no pueden acceder generalmente, y les explicaron todos los proyectos de distintas ingenierías, pero particularmente nosotros también explicamos sobre nuestro proyecto, sobre los naufragios, algunos de los naufragios que les he mostrado. Pero, pues Jesús dice, como en esta charla, un poco generalidades y algunos aspectos muy puntuales sobre el tema, pero en realidad comenzaron a exponer los mismos pescadores, buzos, capitanes de lancha locales que encontraron los sitios, que los observaron, que los identificaron, que los bucearon, que los dibujaron incluso. Entonces es comenzar a ellos explicar, y lo hacían en criol, comenzar a explicar cómo era que se realizaban esos estudios y qué información nos puede brindar. Y entonces aquí ya tenemos un frente en donde los arqueólogos, las arqueólogas van al terreno y hacen algo, en donde a veces las comunidades locales vienen a las investigaciones y les mostramos algo. Pero en esa visita tuvimos la fortuna de que nos acompañara personal de RTBC y se realizaron, como en el caso de Patrimonio Sumergido, también para todos los proyectos, pero en el caso, por supuesto, lo que nos atañe, se hicieron videos de Instagram, de TikTok, ¿no? Estos nuevos alcances informativos, pero también se hicieron notas de prensa para los que se topan por internet, hacen estas notas, por las redes sociales, pero también se hizo un pequeño video, un mini documental sobre justamente qué es el patrimonio cultural sumergido, qué es la historia sumergida. Yo, por supuesto, al final, si a alguno en particularmente le interesa de esto que estoy hablando, les comparto la información, estos links de interés para que lo consulten, para que lo vean y básicamente para que se nutran un poco más y que complementen un poco lo que les he venido mencionando acá. Entonces, pues, quería cerrar un poco con eso, quería cerrar un poco con todo lo que hemos venido adelantando. Yo estoy hablando acá en representación de un equipo gigantesco de especialistas y expertos y expertas en patrimonio cultural marítimo, sumergido, náutico, naval, costero, litoral, mejor dicho, todos los espectros que se puedan imaginar.
Estoy aquí en representación de un equipo mucho más grande que ha realizado investigaciones durante los últimos años conmigo, pero algunos incluso se remontan a más de 20 años sobre la materia. Entonces, un poco lo que nos ha hecho falta siempre ha sido justamente en los espacios divulgar, difundir más lo que estamos haciendo. Así que pues nuevamente agradecido por este espacio de encuentros con expertos del mar, a Pacífico Vivo, por darme la oportunidad, por aceptarme en el marco de estas charlas. Estoy muy agradecido y muy conmovido por este tipo de espacios, porque queden grabados, porque sea un insumo, un producto, una iniciativa más que quede reflejada en las redes sociales, en Spotify como podcast, que quede reflejado en YouTube, que quede reflejado, mejor dicho, de libre acceso en la medida de lo posible a todas aquellas personas interesadas por este maravilloso, particular eh, y único tema que representa múltiples desafíos, múltiples retos, pero que justamente con el conocimiento popular, con el conocimiento de todos y todas, al momento en que se apropie socialmente este conocimiento, pues tener por supuesto un aporte más, un granito más a este conocer, no solo de nuestra herencia pasada sumergida, sino también del mar en general, del vínculo histórico que nos constituye, porque como arqueólogo les puedo decir que si hay algo que nos une con este planeta es el agua. No estoy diciendo nada nuevo bajo el sol, pero las evidencias arqueológicas y el patrimonio cultural sumergido lo reflejan aún más materialmente, tangiblemente. Así que, pues saludo todo ese tipo de espacios, de experiencias y por supuesto es una más y esperamos que sigan muy interesados con el tema. Cualquier cosa, no deje acá mi correo, pero pues se los puedo compartir a los organizadores o mi WhatsApp, bueno, lo que necesiten, estoy por supuesto abierto a ello porque pues es la única manera de darle alcance y que la apropiación social del conocimiento se siga magnificando como se han ido adelantando gracias a esas iniciativas en los últimos años. Así que bueno, mil y mil gracias de verdad.